saludarlos. En este nuevo año 2022 es nuestra primera clase y estoy muy emocionada, espero que ustedes también. Así que, ¿qué te parece si vas por tu familia y les invitas a ver esta clase? Porque ya vamos a comenzar. Caminando sobre las aguas. Así es, niños, nuestra clase del día de hoy se llama Caminando sobre las aguas. ¿Alguna vez has escuchado o has conocido a alguien que haya hecho algo así? Quiero decirte que esto es algo sobrenatural, pero hace mucho tiempo fue algo que sí sucedió y Dios lo permitió con un propósito. Si te gustaría saber quién fue la persona que lo hizo y cómo fue esto posible, ¿qué te parece si me acompañas a ver la siguiente historia bíblica? Historia bíblica. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. ¡Sí! ¡Fue asombroso! Concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo, el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche, Jesús vio las luchas. El viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo. Dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó. Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando, ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Es la hora del versículo bíblico. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Salmo 62:6. Abriendo mi corazón a Jesús. Hola niños, ¿cómo están? Quiero que abran su corazón a Jesús y que puedan orar conmigo.
Señor Jesús, perdona mis pecados, mis errores. Gracias porque entraste en mi corazón y eres dueño de mi corazón. Gracias, Dios, porque me has amado. Gracias, Dios, porque me amas muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero invitar a que todos los domingos sigas nuestros programas de Sin Límites Kids, que son a las 10 de la mañana, todos los domingos, en YouTube y Facebook. Maravillosa historia, ¿verdad? Recuerda que la palabra de Dios es la verdad. Así que, ¿qué podemos nosotros aprender de esta maravillosa historia bíblica y de este hombre que caminó sobre las aguas? Número 1. Recuerda que Pedro siguió la voz de Jesús. Pedro tuvo fe en esa palabra. Él le pidió a Jesús que confirmara que realmente lo que él iba a hacer era la voluntad de Jesús. Entonces, después de esto, Pedro se lanza a caminar sobre las aguas. ¿Qué otra cosa podemos aprender en esta historia bíblica? Que cuando nosotros quitamos nuestra fe o nuestros ojos de Jesús y la ponemos en todo lo que está alrededor, en las cosas que escuchamos, podemos empezar a hundirnos. Es decir, podemos sentir que nuestra fe ya no está tan fuerte como antes y nuevamente sentirnos ansiosos. En la clase anterior, los niños del sketch hablaban acerca de que ellos sentían temor porque no sabían qué iba a pasar en este año y escuchaban muchísimas cosas, ¿verdad?, que estaban ocurriendo a su alrededor. Pero recuerda que así como Pedro, tú debes de poner tus ojos en Jesús y debes de obedecer su palabra. Debes de hacer solamente lo que Dios te diga hacer y te dirija a ti. Pero recuerda que así como Pedro, tú debes de poner tus ojos en Jesús y debes de obedecer su palabra. Debes de hacer solamente lo que Dios te diga hacer y te dirija a ti. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de la oración, que es hablar con nuestro Padre. Lo puedes hacer a través de leer su sagrada palabra, que es la Biblia. Y también, ¿por qué no? Si tus papás se congregan en alguna iglesia, pues también pueden pedir que se esté orando o pueden pedir algún consejo, algún apoyo en sus pastores. ¿Qué te parece si vamos a orar? Padre Celestial, te damos gracias porque hoy hemos aprendido que podemos estar firmes y caminar encima de cualquier tempestad siempre que seamos dirigidos por la presencia de Jesús, por tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestra atención de las voces que están a nuestro alrededor, que nos dan algo negativo, Señor, y en cambio poder concentrarnos en tu palabra y aumenta, Señor, nuestra fe. Queremos ser como Pedro, que caminó sobre las aguas, Señor, sobre esa tempestad, y lo logró porque estaba en tus manos, Señor, confiando solo en ti. Hoy renunciamos a todo temor, a toda cosa, pensamiento, Señor, a todo lo que hemos escuchado que nos desanima, en el nombre de Cristo Jesús. Y recibimos nuevas fuerzas, recibimos tu fe para caminar sobre las aguas. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta clase. Espero que nos ayudes a compartirla para que más personas también sepan que se puede caminar sobre las aguas gracias a la presencia de Dios que les acompaña. ¡Adiós! Hey niños, no olvides que el próximo domingo te estaremos esperando en nuestro siguiente Sin Límites Kids. Recuerda poner tus fotos en los comentarios al terminar el programa.